escuchemos con atención, las lecturas de la misa de este domingo 5 de marzo del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 5 de marzo, del 2017. Este es el primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de preparación a la Pascua de Resurrección, que abarca, desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, y se caracteriza por ser un período de penitencia. Tiempo en que se nos invita a hacer un alto en nuestras vidas, para reflexionar acerca de quiénes somos, a dónde vamos. ¿Estamos yendo hacia donde queremos, o nos estamos dejando llevar hacia donde no queremos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Tiempo de reflexión, de arrepentimiento y conversión. La tentación parece ser la palabra clave que unifica las lecturas de este primer domingo de Cuaresma. Sin embargo, no es la única palabra. Junto a ella deberíamos colocar otra muy importante: combate espiritual y derrota de la tentación. En este sentido es el Evangelio el que nos ofrece el tema central. Jesucristo es tentado en el desierto y vence la tentación. Muy distinto de lo que nos dice la primera lectura acerca de Adán y Eva, que caen ante el tentador que es el diablo, en los principios de la humanidad. En la segunda lectura, nos dice, que, así como por un solo hombre entró el pecado y la muerte en el mundo, por un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos, la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Y en el Evangelio, se nos enseña cómo la tentación es vencida por Cristo, con la espada del Espíritu, o sea la palabra de Dios, y con la gracia, que es fuente de crecimiento espiritual y felicidad verdadera. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Génesis. En esta lectura, se nos relata, cómo Dios al inicio de la creación, hizo a Adán y a Eva, poderosos. ¿Cómo que poderosos?
Bueno, Adán y Eva tenían el poder del Espíritu Santo, para amar, para ser santos, justos, para hacer el bien, para ser constructivos, para hablar con la verdad, para creer, para ser inmortales, para ver cara a cara a Dios. De tal manera que el hombre no padecía ninguna de las consecuencias del pecado. Enfermedad, muerte, sufrimiento, miedos, etc. Pero el diablo, con el pecado, le quitó al hombre ese poder, haciendo del hombre un ser mortal, lleno de temores, miedos, incapacitándolo para hacer el bien, lo lleno de mentiras, miedos, engaños, que le impidieron a partir de ese momento, ver y escuchar a Dios. ¿Cuál fue la naturaleza de la tentación con la que el diablo hizo caer a Adán y a Eva? Bueno, pues el diablo presenta la tentación atractiva. El árbol era apetitoso, agradable a la vista y codiciable, además el diablo les dijo, que a través de su fruto podrían alcanzar la sabiduría. Gran engaño, gran mentira y todavía le agregó Satanás. Serán como Dios. La tentación parece decirle al hombre, desobedece a Dios y experimentarás la felicidad. No te resistas al pecado, a la tentación y serás dichoso. La tentación del diablo, sobre todo consiste en hacer que el hombre vea a Dios como su enemigo. Es la tentación que tienen algunos católicos, de ver las normas morales, que Dios nos propone, como un obstáculo a la felicidad humana. Como si Dios fuera celoso de la felicidad humana. Muchas personas piensan que lo que dice la Iglesia, sobre el matrimonio y el divorcio, las relaciones prematrimoniales, los anticonceptivos, el aborto, la homosexualidad, son una especie de imposición, que impide al hombre vivir y realizarse en felicidad. Esto, aparte de ser una gran mentira, es una gran tentación. Por eso, es un gran desafío en nuestra época mostrar a todos la belleza y lo perfecto del plan de Dios y hacer ver que una vida centrada en el cumplimiento de la voluntad de Dios, es lo único que puede llevar al hombre al encuentro de su plenitud y de su felicidad. Una de las armas favoritas del diablo para apartarnos del amor de Dios es difamar a Dios. Yo recuerdo que cuando era chica, tenía miedo a la voluntad de Dios, porque siempre que a alguien le pasaba algo malo, enfermedad, accidente, muerte, la gente solía decir, es voluntad de Dios. ¿Cómo te sentirías? Si yo fuera con tus hijos y les dijera, la voluntad de tu padre es que sufras, te destruyas, te enfermes y que seas infeliz. Lógicamente que te molestarías. Porque te estaría difamando, estaría levantando falsos, engañando a tu hijo para que deje de amarte, de creer en ti y de obedecerte. Porque si eres buen padre o buena madre, lo más seguro es que, tu voluntad, tu deseo más grande en la vida, es que tus hijos, sean felices, se realicen y vivan en paz. Bueno, pues Dios Padre, es 1.000.000 de veces, mejor padre o madre, que cualquier padre o madre humano, y su voluntad de felicidad para sus hijos es en mucho, superior a la tuya. Dios Padre quiere que todos sus hijos sean felices, que vivan llenos de amor, de felicidad, de fe, esperanza y paz. Pero viene el diablo, a engañar al hombre de tal manera que, cuando a un hombre le va bien, se saca la lotería, etc. En lugar de decir, es voluntad de Dios, lleva al hombre a exclamar, ¡qué buena suerte! ¿Quién es la suerte? Vamos dejando de ser como la serpiente, que lo primero que hizo para tentar a Adán y a Eva, fue difamar a Dios, diciendo que si Dios les había prohibido comer del árbol, era por egoísta, por represor, o porque tenía malas intenciones. Y vamos a ser diferentes de Adán y Eva, que se creyeron esa patraña, esa mentira y engaño desobedeciendo a Dios. Nosotros vamos a confiar plenamente en el amor de Dios, a obedecerlo ciegamente y vamos a creer que si Dios nos dice no mates, no robes, no mientas, no es para hacernos mal, ni para ponernos cadenas, sino para evitarnos sufrimientos, para prevenirnos del mal, del pecado, para impedirnos que nos destruyamos unos a otros. Vamos a aceptar el desafío de mostrar al mundo el amor del Padre, la grandeza de su voluntad y de su plan de salvación. Después de que el hombre fue tentado y expulsado del paraíso, vemos que Dios Padre, respetando la decisión de Adán y Eva de optar por el pecado, no se queda con los brazos cruzados, y le hace al hombre una promesa, que abarca dos momentos: la salvación y la santificación.
En el libro del Génesis capítulo 3, versículo 15. Nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Esta descendencia te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Dios Padre promete al hombre, que enviará a través de la Virgen María, un descendiente. Jesucristo a través del cual vendrá la salvación, quien derramará sobre el hombre al Espíritu Santo, que nos dará las gracias santificantes para devolver al hombre el poder de amar, de creer, de esperar, de ser bueno, y llegar a ser santo, venciendo la muerte y alcanzando nuevamente la inmortalidad, pudiendo así ver de nuevo cara a cara a Dios. La promesa del Padre la podemos resumir en dos momentos: salvación y santificación. Promesa que en nuestros días ya se ha cumplido. Promesa a la que todos los bautizados tenemos acceso a través del arrepentimiento y de la conversión. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Sabiduría capítulo 2, versículos 23 al 24. Pero Dios creó al hombre para que no pereciera, y lo hizo inmortal igual que él. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que se pusieron de su lado padecerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuentan que cuando Dios iba a crear al hombre, llamó a todos sus ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y les dio la maravillosa noticia, de que iba a crear al ser humano a su imagen y semejanza, superior a todo lo creado. Lucifer, uno de los arcángeles, no estuvo de acuerdo con que Dios creara un ser superior a él, y se rebeló, junto con otros ángeles inconformes, poniéndose a partir de ese momento, en contra de Dios. Una vez que Dios creó al hombre, Lucifer buscó la forma de quitarle al hombre su perfección, su inmortalidad, su capacidad de amar, su semejanza con Dios. Buscó la manera de hacer caer al hombre con el pecado, para así poder arrebatarle su dignidad de hijo de Dios y rebajarlo a ser un ser miserable, inferior a todo lo creado. El diablo, cobarde como siempre, como no podía atacar a Dios, por ser Dios inmensamente superior a él, decidió atacar al hombre, sabiendo que éste era muy amado por Dios. Desgraciadamente el hombre, en lugar de creer en el amor de Dios, manteniéndose fiel a sus mandatos, creyó más en las mentiras del diablo y traicionó a su creador. Por envidia del diablo entró la muerte. ¿Qué provoca la envidia? La inconformidad. Primero la del diablo y luego la de Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el paraíso, esto quiere decir, que no les faltaba nada, que no necesitaban nada, que lo tenían todo. ¿Cómo puede alguien que lo tiene todo ser tentado? Solo cuando empieza a inconformarse. De ahí, que el primer pecado en el que incurrieron Adán y Eva, fue la inconformidad, sembrada en ellos por el diablo. No supieron ser felices con lo que tenían. Mi abuelita decía que existen dos tipos de personas: las listas y las tontas. Las listas saben ser felices con lo que tienen y las tontas andan viendo que no tienen para ser infelices. ¿De cuáles eres tú? Esto que pasó con Adán y Eva sigue pasando en la actualidad, ya que muchos hombres siguen creyendo más en el engaño del diablo, que sigue tentando al hombre a través de la inconformidad, del pecado, de los medios de comunicación, de la moda, del materialismo, de la sexualidad, de los vicios. En lugar de creer en Dios, que nos invita a través de su palabra, la oración, los sacramentos, a recobrar la libertad, la vida eterna, la dignidad de hijos de Dios. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 8, versículos 44 al 46. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos del diablo. Él es asesino de hombres desde el principio. No ha permanecido en la verdad. Cuando habla, de él brota la mentira, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Yo, en cambio, les digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes encontrará en mi falsedad? Si pues, les he dicho la verdad, ¿por qué no me creen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El segundo pecado de Adán y Eva, después de la inconformidad, fue haberse puesto a escuchar a la astuta serpiente.
muchos católicos deberíamos de utilizar la medicina preventiva, en lugar de la correctiva y dejar a un lado la estupidez de decir a mí no me va a pasar. ¿Cuántos católicos vemos pornografía, películas satánicas, platicamos con los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, diciendo a mí no me va a pasar? Sería más inteligente decir a mí me puede pasar y tratar de evitar todo lo que no tenga que ver con Dios, con sus mandatos, con su iglesia. Desgraciadamente, el hombre sigue creyendo más en las mentiras del diablo, que en la verdad de Dios. Y no solo eso, sino que el hombre se ha contagiado de la mentira. Es raro encontrar una persona que no diga mentiras, quizás porque no nos damos cuenta, que cada vez que mentimos, se trate de una mentira chiquita o grandota, le estamos diciendo al diablo papá, y nos convertimos en hijos de Satanás. Dios Padre nos dice continuamente, yo te amo, no te preocupes por nada, confía en mí, no estás solo, yo estoy contigo, dame tu carga, yo te aliviaré. ¿Y le creemos? Si le creyéramos a nuestro Padre Dios, no habría un solo hombre infeliz en la tierra, no habría miedos, angustias, estaríamos todos viviendo en paz y armonía. Desgraciadamente le creemos más a las mentiras del diablo que nos dice: no vales, no sirves, eres un inútil, eres malo, no te dejes, nada vale la pena, te vas a morir de hambre, preocúpate por todo, ten miedo. Lamentablemente lo que creemos es lo que vivimos. Cuentan que un viajero que se aproximaba a una gran ciudad le preguntó a una mujer que se encontraba a un lado del camino: ¿cómo es la gente de esta ciudad? ¿Cómo era la gente del lugar de donde vienes? Le inquirió ella a su vez. Terrible, respondió el viajero. Mezquina. No se puede confiar en ella. Detestable en todos los sentidos. Ah. Exclamó la mujer. Encontrarás lo mismo en la ciudad a donde te diriges. Apenas había partido el primer viajero cuando otro se detuvo y también le preguntó a la mujer, acerca de la gente que habitaba en la ciudad cercana. De nuevo la mujer le preguntó al viajero por la gente de la ciudad de donde provenía. Era gente maravillosa, honesta, trabajadora y extremadamente generosa. Lamento haber tenido que partir, declaró el segundo viajero. La sabia mujer le respondió: lo mismo hallarás en la ciudad a donde te diriges. En ocasiones no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Depende a quién le creas. Es la vida que tendrás. Lo más grave en esta vida, no está en decir mentiras, sino en vivir una mentira. La verdad, es que tú eres un ser maravilloso, a quien Dios ama con todo su ser, en forma única y especial, a quien quiere salvar, y entregar la paz, el amor, la felicidad y la vida eterna. Empieza a creer en tu Padre Dios, escucha su palabra, ordena tu vida de acuerdo al Evangelio. Y verás cómo tu vida dejará de ser un infierno, y el reino de los cielos habitará en ti. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y ese es mi temor. La serpiente que sedujo a Eva con astucia, podría también pervertirles la mente para que dejen de ser sinceros con Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese temor de Pablo, sigue siendo el temor de nuestros pastores, de nuestros padres, de aquellos que cuidan de nosotros. La astucia del diablo, está hoy presente más que nunca. Por medio de los placeres, confunde al hombre, haciéndole creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que haciendo el mal, le van a salir las cosas bien, que placer y felicidad son la misma cosa. Y no es así. Yo puedo fumar, sentir mucho placer y ser infeliz. Yo puedo tomarme una botella de vino, sentir placer y ser infeliz. Yo puedo tener sexo, sentir placer y ser infeliz. Ojo. Si placer y felicidad fueran la misma cosa, los borrachos, prostitutas, y viciosos, serían los seres más felices de la tierra, cosa que no es cierto. El diablo, con el placer, da al hombre pequeños momentos de satisfacción, que luego, les cobra muy caro, de tal manera que el hombre que cae en las tentaciones del diablo, no llega a pagar con toda una vida de sufrimiento, infierno, destrucción y condenación, su deuda.
Dios en cambio, nos ofrece la felicidad en esta vida y en la otra, y lo único que nos pide a cambio, es que renunciemos a todo aquello que nos hace daño, nos lastima, nos hiere, nos destruye, nos roba la felicidad y la salvación, o sea al pecado. Nadie, ojo. Nadie, con pecado, ha logrado jamás ser feliz. No se puede. El camino del mal lleva al infierno, el camino del bien lleva a Dios. No te dejes engañar por la astucia del diablo, que quiere hacerte creer que haciendo las cosas mal, te van a salir bien, no te dejes seducir por la serpiente. Recuerda que Adán y Eva perdieron el paraíso, por una mordidita que le dieron al fruto prohibido, y tú también puedes perder el paraíso, si sigues cayendo en las tentaciones del diablo, en la inconformidad con Dios, con tu iglesia, con las personas que te aman, te corrigen y buscan tu bien, cayendo, en el sexo, la droga, el alcohol, el pecado, así nunca llegarás a encontrar la felicidad. Audioreflexión de la segunda lectura. Libro de Romanos. En la segunda lectura, se nos dice que debido a la desobediencia de un hombre Adán, entró el pecado en el mundo, y gracias a la obediencia perfecta de Cristo, entró la salvación en el mundo. Y esta, sigue siendo la historia de la humanidad. Imagínate que viene un hombre y te pide que colabores con un peso, para matar al Papa, y tú se lo das, ¿sabes qué va a pasar? Va a suceder lo que dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata, ya que gracias a tu colaboración, se va a llevar a cabo un asesinato. Pero ahora imagínate, que alguien viene y te pide un peso para salvar al Papa, y tú se lo das. Bueno pues, tú colaboras con la salvación del Papa. ¿Esto qué significa? Bueno, que con cada pecado tuyo, colaboras con Satanás, para que se mantenga la muerte, el pecado y la condenación en tu hogar, en tu familia y en el mundo. Y con cada buena acción tuya, colaboras con Dios, para que entre la salvación, la vida eterna y el reino de los cielos, en tu hogar, en tu familia y en el mundo. Es importante, que entendamos, que gracias a nuestro pecado, está entrando el diablo y con él, la desgracia, el sufrimiento, la enfermedad, infelicidad, no solo en mi vida, sino en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi escuela, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi universo. Y también que gracias a mi obediencia perfecta a los mandatos de Dios, está entrando, la felicidad, la paz, el amor, está entrando Dios a reinar, no solo en mi vida, sino en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en comunidad, en mi mundo. Es importante que entiendas las repercusiones que tienen tu desobediencia, o tu obediencia. Mucha gente, dice es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Lastimosamente, tú no eres un ser aislado, y lo que tú hagas o dejes de hacer, tiene repercusiones muy grandes, más de las que tú te imaginas, tanto en tu familia, como en la sociedad y en el universo entero. Por lo tanto, tu obediencia o desobediencia a Dios, son claves, para afectar positiva o negativamente a los que te rodean, para que a través de ti, entre el pecado y la infelicidad, en tu hogar, en tu familia, o entre la paz, la felicidad y el amor. Tú decides. Ser instrumento de Dios o del diablo, de destrucción o construcción, de bendición o maldición. ¿De quién estás siendo instrumento en este momento de tu vida? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 22. Un hombre, trajo la muerte. Un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por ser de Adán y todos también recibirán la vida por ser de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos mueren, yo le agregaría, por ser como Adán, y todos recibiremos la vida, si somos como Cristo. Cuando yo leí por primera vez la historia de Adán y Eva, era muy pequeña, no obstante, pensé, qué tonto Adán. Mira que perder el paraíso, si bien claro le había dicho Dios, que de ese árbol no comiera. Pero ahora que estoy grande, digo, qué tontos somos los hombres, al perder nuestra salvación, por los placeres del mundo, cuando Dios nos dice claramente que eso no lo debemos hacer.
A nuestros antepasados, los aztecas, como no sabían el valor del oro, llegaban los españoles y con cuentas de cristal, les robaban su oro. Y ahora, a nosotros, como no sabemos el valor de nuestra salvación, viene el diablo y con el pecado, cuentas de cristal inútiles, nos roba, nuestro oro, la salvación y la vida eterna. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Eclesiástico capítulo 2, versículo 1 y 5. Hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen al Señor, en el horno de la humillación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, si te has decidido a seguir a Cristo, toma conciencia, de que te has echado a un enemigo a cuestas muy grande, al diablo. Que a través de la tentación y del pecado ataca al hombre, día tras día, y algunas veces hemos caído en sus tentaciones, nos ha ganado, nos ha humillado, pero bendito pecado, que nos ha permitido experimentar la misericordia y el perdón de Dios. Lo malo del pecado, no está tanto en caer en él, sino, en no saber salir de él, arrepintiéndonos, convirtiéndonos. Si somos honestos, hemos visto, que con el pecado jamás hemos sido felices. Estaba escuchando el otro día en la radio, como el locutor hablaba con un hombre que era protector de la Liga Protectora de Animales. El hombre de la Liga Protectora de Animales, aseguraba al locutor, que los animales eran más inteligentes que el hombre, a lo que el locutor de la radio, le refutó diciendo, que el hombre es más inteligente que los animales. El de la Liga Protectora de Animales, para demostrar su hipótesis, le dijo al locutor, mire se lo voy a demostrar. Un animal cae una vez en un hoyo, dos no. Un animal, una vez come algo que le hace daño, dos no. En cambio el hombre es el único animal que cae en el mismo hoyo una y otra vez y no aprende, el hombre es el único animal que sabe que algo le hace daño y se lo vuelve a comer, sabe que el alcohol le hace daño, y sigue emborrachándose, sabe que la droga le causa problemas y sigue drogándose. El locutor de la radio al escuchar al hombre de la Liga Protectora de Animales, y al no tener argumentos con que rebatirle, se quedó callado. Yo creo, que ya basta de que el hombre se comporte como animal, olvidándose que es hijo de Dios. Es tiempo, de que aprendamos la lección, el pecado no nos lleva a nada bueno, hay que dejarlo, sino, por conversión, por conveniencia, es una mala inversión. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13 y 23. Que no venga el pecado a ejercer su dominio sobre su cuerpo mortal, no se sometan a sus inclinaciones malas, ni le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Por una parte está el pecado. Él nos paga con la muerte. Por otro lado está Dios. Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tercer error de Adán y Eva, fue desobedecer la orden de Dios y comer del fruto prohibido, porque en ese momento, el pecado se apoderó de ellos, de tal manera que dejaron de creer en el amor de Dios, y se ocultaron de él. No sé si ustedes, hayan leído las historietas o hayan visto las películas o caricaturas de Superman. Superman es el héroe de un cuento, con poderes increíbles, superiores a los de cualquier ser humano, vence a los malvados, y defiende a los hombres de todos los peligros. Ah. Pero existe algo que le quita a Superman, todos sus poderes. La kriptonita verde, no importa lo pequeña que pueda ser la piedra de kriptonita verde, basta un pequeño fragmento, para que Superman pierda todos sus poderes, y se convierta en un hombre mortal, débil, temeroso, frágil, que fácilmente puede ser destruido, y aniquilado por los malvados.
Bueno, ya en la primera lectura, comentaba que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza, o sea, que Dios compartió con Adán y Eva, el poder del amor, de ser inmortales, felices, perfectos, santos. Adán y Eva, eran optimistas, positivos, no se enfermaban, no envejecían, no sufrían. Pero vino el diablo, con la kriptonita verde, o sea, con el pecado, y le quitó al hombre el poder de amar, debilitándolo, y haciéndolo incapaz de obrar el bien, sometiendo al hombre a sus malas inclinaciones, haciéndolo pesimista, inconforme, renegón, enfermándolo, destruyéndolo y haciéndolo sufrir. Recuerda que no importa lo chiquito o grande que sea el pecado. El pecado te quita el poder de ser hijo de Dios y te convierte en animal. Sería muy tonto que a Superman, en alguno de los cuentos, se le hubiera dado poder para liberarse de la kriptonita verde, y que Superman en lugar de hacer uso de este poder, dejara que la kriptonita verde lo incapacitara, lo debilitara y muriera. Pero más tonto el hombre, que pudiendo liberarse del pecado con la gracia de Dios, acercándose al sacramento de la confesión, muriera con él, haciendo de su vida y de los que le rodean un infierno. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de Mateo. La mayoría de personas, al leer este relato de las tentaciones en el Evangelio, se fija solo en que Cristo fue tentado, pero no se fijan en que venció la tentación, y cómo la venció. El corazón de toda tentación es dejar de lado a Dios que, junto a todas las cosas que urgen en nuestra vida, aparece como algo secundario. La tentación nos ofrece una ocasión para manifestar el amor, es un momento de luchar por el amado. Quizá ningún momento es más alto en la vida como cuando el hombre, haciendo oídos sordos a las tentaciones del demonio, se adhiere incondicionalmente a su Creador. A través de la tentación, el diablo quiere arrebatarnos nuestro poder de amar, de ser felices, nuestra salvación. Si nos fijamos bien, el diablo nunca ha sido muy original, siempre, en todas las épocas, ha tentado al hombre, de la misma manera. Poder, placer y riqueza. En la invitación al pecado, en la tentación, hay siempre el ofrecimiento de un bien. Riqueza, placer, la liberación de una pena, la satisfacción de los sentidos. Un bien que lo es en cierta manera, pero que lleva consigo una carga oculta de mal. La destrucción del orden y el alejamiento de Dios. Por conseguir algo pequeño, superficial, perdemos aquello que puede hacernos verdaderamente felices. La amistad con Dios, el amor de Dios. Dios permitió que Cristo fuera tentado, para enseñarnos cómo vencer la tentación. Ayuno, oración y palabra de Dios. La respuesta de Jesús resume una actitud radical, que es la única que vale ante los atractivos de la tentación. La opción decidida por el servicio de Dios. No puede uno resistir la tentación, si seguimos sirviéndole al diablo. Si nuestro no es total y radical y empezamos a servir a Dios, vamos a volver a caer. Porque el diablo se vale de la más mínima cosa, para hacernos caer. Sin esa actitud radical, no solo de arrepentirnos y convertirnos, sino también de ponernos al servicio de Dios de una manera, constante, amada y vivida. El hombre terminará por ceder algún día, alguna vez, o muchas veces, a la tentación. Porque el diablo tiene una cualidad que yo le admiro, no se cansa de tentar al hombre, no se cansa de hacer el mal. Por lo tanto, también los hombres, tenemos que ser perseverantes, y no cansarnos de decirle no al pecado, no a la tentación. No cansarnos de hacer el bien, fortaleciéndonos con la oración, el ayuno, los sacramentos, la palabra de Dios y sobre todo con el servicio a Dios. Jesús nos enseña que la victoria total solo es posible cuando se ha hecho una elección total. El servicio de Dios. ¿Estamos con Dios o estamos contra Dios? El pecado no es solamente cuestión de comportamiento, es asunto de elección. Dios o el diablo. El que a dos amos sirve, con alguno queda mal.
Por lo tanto, un hombre que optó por Dios, no debe tener nada que ver con el pecado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios, para poder resistir las maniobras del diablo. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Detrás de todo pecado, chico o grande, está el diablo. Por eso, siempre que nos enfrentamos al mal, en cualquier contexto, nos estamos enfrentando al diablo. Y el diablo, no puede ser vencido por el hombre, si éste, no tiene a Dios en su vida y si no tiene el poder del Espíritu Santo que recibimos en los sacramentos para derrotarlo. El hombre que no tiene a Dios en su vida, no puede vencer al diablo, por lo que termina siendo vencido por el diablo. Ya que Lucifer, es un arcángel, y como tal, es superior al hombre. El hombre solo es superior al diablo, cuando recobra mediante la gracia de los sacramentos la dignidad de hijo de Dios. Y la lucha que enfrentamos contra el mal, no es en algunas ocasiones, o de vez en cuando, es todos los días, a todas horas, el diablo no pierde oportunidad para tentarnos, para hacernos caer. ¿Qué debemos hacer para defendernos? Bueno, vamos a continuar con la lectura de Efesios, donde se nos da la respuesta. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos parece que en lugar de ponernos la armadura de Dios, para vencer al diablo, nos ponemos la armadura del diablo, para vencer a Dios, para sacarlo de nuestra vida, para no dejar que Dios reine en nuestro corazón. Nos ponemos la mentira como cinturón, la injusticia como coraza, la flojera de conocer y propagar el Evangelio como calzado, el escudo de las dudas, y la curiosidad, el casco de la condenación, malos pensamientos e intenciones, y la espada del diablo, la mala interpretación e ignorancia de la palabra de Dios. ¿Así es como queremos salvarnos? Si queremos salvarnos, tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, o sea, dejar de decir mentiras, tanto a Dios, a los demás y sobre todo a mí mismo, dejar de vivir una mentira. Al creer que con los placeres del mundo, la riqueza y el poder, vamos a ser felices o vamos a poder comprar la salvación, o la peor de las mentiras, que podemos darle vuelo a la hilacha y arrepentirnos al final de nuestras vidas, no nos engañemos. Eso no puede suceder. El que reinó en tu vida, va a reinar en tu muerte. También tenemos que ponernos la coraza de la justicia. La justicia consiste, en que en la medida en que yo recibo, debo de dar. A Dios nunca le va a importar cuánto diste, sino cuánto dejaste de dar, pudiendo darlo. A Dios le pedimos que nos dé una casa hermosa, un carro del año, mucho dinero, salud, ropa para abrigarnos, etc. Y cuando Dios nos pide tiempo para conocerlo y para darlo a conocer, dinero para apoyar a las misiones, pan para el pobre, ropa para el desnudo. Nos hacemos los sordos, no oímos, volteamos atrás, a ver si no le están hablando a otro. El Señor quiere que nos comprometamos en propagar el Evangelio. El celo por propagar el Evangelio de la paz como: primero, acudiendo a la enseñanza, a la predicación. 2. Trabajando en la evangelización. Tercero, orando. Cuarto, poniendo los bienes al servicio del reino, cooperando económicamente con las misiones. Luego nos pide que nos pongamos el escudo de la fe.
La fe nace de la predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. La fe no nace de la televisión, ni de la radio, de ahí nace el miedo, la perversión, la tentación y el pecado. Tenemos que dejar a un lado la curiosidad, la morbosidad, el escuchar al mundo, al demonio y a la carne, para enfocarnos solo a escuchar a Dios y así no correr el riesgo de salir confundidos. Por último, tenemos que agarrar la espada del Espíritu, o sea la palabra de Dios. Aunque tu armadura estuviera completa, sin la espada, corres el riesgo de salir herido y lastimado. Por eso, no es una opción, es una obligación, para quien pertenece a Dios. Conocer, vivir, predicar, enseñar y anunciar la palabra de Dios. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Por eso, sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos si han cometido el mal, y santifiquen sus corazón, si están dudando. Reconozcan su miseria, siéntanla y llórenla. Que la risa se cambie en llanto, y la alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Parece que nos hubieran dado la indicación al revés. Sométanse al diablo y resístanle a Dios. Porque en la actualidad, la mayoría de gente, se resiste a las cosas de Dios. Pueden pasarse 4 horas frente al televisor, el celular, la computadora, el internet, la radio, o hasta el amanecer en una fiesta, en los antros, en los bares y no se cansan. En cambio no pueden pasar, ni siquiera los primeros 15 o 20 minutos de la misa atentos a la palabra de Dios, a la predicación. La Cuaresma, es tiempo de conversión, de hacer un alto en nuestra vida, para saber qué quiero. ¿A dónde voy? Con las palabras decimos que queremos ir al cielo, y con los hechos, nos estamos encaminando al infierno. Tenemos que ser congruentes. De tal manera que lo que quiero, pienso, siento y hablo, sea lo que vivo, porque si no, no me voy a salvar nunca. Me gustaría platicarles un caso de la vida real. Lorena, una muchacha de 22 años, de una familia muy católica, que tenía unos principios muy buenos, y que siempre se había comportado como una muchacha decente. Terminó sus estudios de licenciatura, y los compañeros organizaron un viaje a Puerto Vallarta, como final de curso. Ella pidió permiso a sus padres, quien confiaban ciegamente en ella, ya que Lorena, siempre había sabido darse su lugar, nunca había caído en vicios, era muy católica, iba a misa, no solamente cada domingo, sino cada que tenía oportunidad, rezaba diario, por lo que sus papás le dieron permiso. Estando en Puerto Vallarta, conoció a un muchacho, bien parecido, que le llenó de halagos, buen trato, caballerosidad, que la enamoró, y le pidió tener relaciones sexuales. Las compañeras le decían que no fuera anticuada, que la virginidad ya no se usaba, que no fuera tonta, que aprovechara la oportunidad. Una noche, en el antro, las compañeras le incitaron a que bebiera de más y ya al calor de las copas, Lorena se olvidó de sus principios y se entregó al muchacho. Al siguiente día, el muchacho le dijo que no se preocupara, que él se iba a casar con ella, que iba a ir a pedirla a Guadalajara, y le dio una caja muy bonita envuelta para regalo, y le dijo que por favor no la abriera, hasta que no fuera en camino a Guadalajara. Lorena, cumpliendo la petición del muchacho, no abrió la caja hasta que iba rumbo a Guadalajara, ¿y cuál va siendo su sorpresa al abrir la caja? Encontró un ratón muerto que decía, «Bienvenida al Club del SIDA». Lorena murió después de 2 años, contagiada de SIDA, y su madre murió, 2 meses después de la tristeza, y su padre murió enseguida. Con esto aprendemos que la armadura, no debemos quitárnosla nunca, que la batalla contra el diablo, es de todos los días, y que una caída, puede ser definitiva. Digámosle no a la tentación en cualquiera de sus formas. Resistámosle al diablo y el diablo huirá de nosotros. Que Dios los bendiga a todos y que esta Cuaresma hagamos un alto en nuestra vida, para checar, qué áreas de nuestra vida, no son congruentes con el plan de Dios. Estamos a tiempo de cambiar, de arrepentirnos, de convertirnos.
Ojalá no cometamos el cuarto error de Adán y Eva, que en lugar de arrepentirse y pedir perdón por su pecado, decidieron echarse la culpa uno al otro para evitar aceptar la responsabilidad de su desobediencia, razón por la cual perdieron el paraíso. Dejemos de echarle la culpa a los demás de nuestros errores, aceptemos nuestra responsabilidad ante la desobediencia a Dios, arrepintámonos, convirtámonos y acerquemos al sacramento de la confesión, para recibir de la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Oremos por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita mantenernos siempre con la armadura puesta, para resistir al enemigo, y mantenernos perseverantes en el seguimiento y servicio a Cristo, con entrega auténtica, con fe firme y con un amor y una entrega muy grande en el servicio. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. En Oakland, California, en la parroquia de San Luis Beltrán, donde estamos predicando tanto en inglés como español, para que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, se manifieste con toda su gloria y su poder. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por los hijos de Silvia, por Emerita, por Alma, por Betty, por Mago Gómez, María Elena Zavala, por Olga, por Gerardo, por Guadalupe Velasco, por Víctor, por Stoyan, por Vicky, por Clara y su bebé, por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, para que el Señor Jesús a todos nos remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por todos los que cumplen años en este de marzo, muy especialmente por nuestras coordinadoras Josefina Hernández y Sandra Miranda, que cumplen años el 17 de marzo, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición. Sigamos orando por el programa de Radio Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, nos siga llenando a todos los que participamos de amor, fe, esperanza y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.